Durante siglos, la Antártida fue un lugar sin historia humana, solo hielo, viento y silencio. No hubo pueblos, no hubo mapas, solo teorías, solo marineros que imaginaban una tierra al sur. Durante mucho tiempo, nadie vio sus costas, o eso creíamos. En 1985, un científico chileno caminaba por una playa remota de la Antártida. Buscaba desechos marinos, pero encontró otra cosa, un cráneo humano. No era moderno, no era parte de una misión reciente, estaba enterrado, tenía algas, pero se conservaba bien. El análisis reveló algo que no encajaba. Los restos eran anteriores al descubrimiento oficial de la Antártida. Pertenecían a una mujer, posiblemente mestiza, y nadie sabía cómo había llegado hasta ahí. No hubo objetos, no hubo pistas, solo huesos, arena y preguntas. ¿Quién era? ¿Por qué estaba allí? ¿Fue parte de una tripulación olvidada o su cuerpo llegó arrastrado por el mar? Nada lo aclara, nada lo explica, pero ese hallazgo fue real y fue registrado. Este es el misterio de los restos humanos más antiguos hallados en la Antártida, un descubrimiento que nadie esperaba, una historia que no figura en los libros y que puede cambiar lo que sabemos sobre el último continente virgen del planeta. La Antártida siempre fue difícil, su aislamiento lo convirtió en el último continente sin presencia humana. Durante millones de años quedó rodeada por vientos extremos y una corriente oceánica que gira a su alrededor sin interrupción. Nada entra, nada sale fácilmente, ni especies, ni humanos, ni culturas. Su clima no ofrecía tregua, las temperaturas en el interior caían hasta los menos 60 grados, no había estaciones templadas, no había ciclos agrícolas posibles. Pero no siempre fue así. Hace más de 100 millones de años, durante la era de los dinosaurios, la Antártida fue verde. Allí crecieron árboles, fluyeron ríos de agua dulce, vivieron reptiles, anfibios, insectos y antepasados de algunos marsupiales modernos. Los fósiles cuentan esa historia, una historia antigua, lejana, muy anterior al ser humano. Cuando los primeros Homo sapiens comenzaron a recorrer el mundo, la Antártida ya se había congelado, era un desierto blanco, sin caminos, sin fuego, sin señales de paso. Las civilizaciones antiguas nunca hablaron de ella con claridad, pero el mito apareció. Durante siglos, los mapas europeos mostraron una tierra al sur, la llamaron Terra Australis Incógnita, no porque alguien la hubiese visto, sino porque debía estar allí, era una idea, una suposición, un equilibrio imaginario frente al hemisferio norte. Durante generaciones nadie pudo confirmarla, pero en 1820 todo cambió. El explorador ruso Fabian Gottlieb von Hellinghausen avistó una costa helada desde su barco, la escribió, la dibujó y abrió la puerta a las expediciones científicas. Ese momento marcó el inicio oficial de la historia humana en la Antártida, o al menos eso creíamos, porque años después apareció un cráneo, y con él una historia distinta, una historia que no encaja. En Nueva Zelanda, la tradición oral maorí guardó una historia peculiar. Hablaba de un navegante llamado Huitai Rangiora. Según la leyenda, partió hacia el sur en el siglo VII. Su canoa cruzó mares fríos, cubiertos por niebla, llegó a un lugar blanco, sin sol. Describió rocas que crecían del mar y acantilados blancos. Algunos creen que habló de icebergs, otros piensan que solo exageró. No hay pruebas, solo palabras. Pero los polinesios fueron navegantes expertos, cruzaron el Pacífico mucho antes que los europeos, guiaron sus barcos sin brújulas, alcanzaron islas lejanas, lo hicieron con estrellas, viento y memoria. ¿Pudo uno de ellos llegar al borde de la Antártida? No lo sabemos, pero la historia quedó, y aunque no se puede comprobar, dejó una idea. Quizá alguien llegó antes del hielo, antes de los mapas, antes que supiéramos que el sur escondía un continente. El 7 de enero de 1985, Daniel Torres Navarro caminó por una playa remota de la isla Livingston. Era un científico chileno, recolectaba desechos marinos. A las 16:35 vio algo extraño sobresalir entre la arena húmeda, se acercó. Era un fragmento de cráneo humano, verde por las algas, parcialmente enterrado pero bien conservado. Pertenecía a la parte superior y posterior del cráneo. Torres alertó al equipo. En los días siguientes recuperaron más fragmentos, una axila con varios dientes intactos, pero sin mandíbula, sin incisivos dentales. El cráneo estaba incompleto, pero era inconfundible. No era basura, no era parte de una misión moderna, eran restos humanos en un continente sin historia humana conocida. El laboratorio estimó la fecha de los huesos entre 1819 y 1840. El hallazgo fue en 1985. La Antártida fue oficialmente descubierta en 1820. Eso lo volvía desconcertante. El cráneo era tan antiguo como el descubrimiento mismo, y según la datación, incluso anterior. El análisis forense indicó que pertenecía a una mujer joven, probablemente sudamericana, seguramente chilena y de ascendencia mestiza. Nadie sabía quién era, no había objetos personales, no había herramientas, ni ropa, ni señales de campamento. Solo huesos. Los científicos registraron el hallazgo. El cráneo fue enviado al Instituto Antártico Chileno, y luego todo se detuvo. No hubo titulares, no hubo reportajes, solo una mención en un artículo técnico años después, sin fotos y sin resultados públicos. El misterio quedó archivado, olvidado por la prensa e ignorado por la historia.
Y sin embargo, allí estaba, en una playa desierta, en el lugar más improbable del planeta, una mujer sin nombre, sin pasado y sin explicación. Los investigadores propusieron varias hipótesis, ninguna resolvió el misterio, pero todas intentaron explicarlo. Una teoría sugiere que la mujer formó parte de una expedición de cazadores de focas. En el siglo XIX, barcos sudamericanos y europeos llegaron a esas aguas buscando piel, grasa y carne. Era un trabajo peligroso, sin garantías y sin reglas. Tal vez ella trabajaba a bordo, o era una polizón, o una indígena que acompañaba a la tripulación. También pudo haber muerto durante el viaje. En ese caso, quizás arrojaron su cuerpo al mar, la corriente lo llevó a la costa y los huesos terminaron en la playa tras años de oleaje, sal y viento. Otra posibilidad aún más inquietante es que la abandonaran allí, que desembarcaran y nunca regresaran. Todas las opciones son posibles, ninguna está confirmada. No hubo objetos, no hubo documentos, ningún barco registró una muerte en esa zona, ningún registro menciona a una mujer desaparecida. El ADN pudo haber ayudado, pero no se obtuvo un perfil genético completo. La sal y el tiempo dañaron el material. Décadas después, nadie sabe quién fue esa mujer, ni cómo llegó al continente más inhóspito del planeta. Solo queda su cráneo y el silencio. El hallazgo fue real, fue documentado, pero nunca se volvió público del todo. No hay fotografías completas del cráneo, no hay informes detallados al alcance del público, solo una imagen restaurada apareció en una revista científica en 1999 y casi nadie la conoce. ¿Por qué? La respuesta está en el lugar del hallazgo, la playa Yamana en la isla Livingston. Esa zona forma parte del área protegida por el Tratado Antártico, la zona especial número 149. Este acuerdo internacional impone normas estrictas, protege sitios con valor ecológico, científico o cultural, restringe el acceso y también limita el registro de los restos humanos. No se pueden fotografiar libremente, no se pueden publicar análisis sin permisos. La prioridad es el respeto y la conservación. Los restos fueron trasladados al Instituto Antártico Chileno. Allí quedaron almacenados y el caso se fue enfriando, poco a poco, sin presión mediática y sin seguimiento. En 1993, Torres volvió a la zona, vio focas en la costa y caminó cerca del lugar original. Encontró otro hueso humano, era un fémur, coincidía con el tamaño del primero. Eso sugería que los restos se habían dispersado por el viento, la erosión y el tiempo. En 1987, una excavación buscó más evidencias, no encontró nada. La investigación quedó suspendida, el caso se volvió invisible, sin nuevas pruebas, sin ADN, sin nombre. Y en medio del hielo, el misterio se mantuvo intacto. Nada sobre esto encaja. La Antártida no tuvo pueblos, no tuvo tumbas, no tuvo cementerios ni rituales, y sin embargo, allí apareció un cráneo humano, enterrado, solo, sin contexto y sin historia. ¿Quién fue esa mujer? ¿Una trabajadora olvidada? ¿Una indígena sin registro? ¿Una víctima abandonada en una costa sin nombre? ¿Murió en un barco? ¿La arrojaron al mar? ¿Fue arrastrada por las olas? ¿O pisó la tierra antártica y nunca volvió? El tiempo borró casi todo, la sal destruyó su ADN, los huesos se dispersaron y ningún documento llenó el vacío. Pero lo más desconcertante es su fecha, porque esos restos aparecieron antes de la exploración formal, antes de que el mundo supiera que allí había un continente. ¿Estuvo alguien allí antes de 1820? ¿Hubo otras expediciones que no dejaron rastro? ¿O fue un accidente? ¿O tal vez simplemente casualidad? Cada teoría abre más preguntas y ninguna cierra el caso. Décadas después, lo único claro es esto: en la Antártida, donde no debería haber nadie, apareció alguien. A veces los huesos hablan, pero esta vez solo callaron. La mujer de Livingston no tenía nombre, no tenía tumba, y nadie la esperaba. Y sin embargo, estaba allí, enterrada en la arena, entre el hielo, rocas y el viento, como si el continente más inhóspito del planeta hubiera guardado su secreto durante siglos. Su historia no está completa, pero existe, y nos obliga a mirar la Antártida de otra forma, no solo como un desierto de hielo, sino como un lugar donde también hubo humanidad, aunque fuera por un instante y aunque nadie lo recordara. Quizás algún día sepamos más, quizás el ADN revele lo que el tiempo borró, o tal vez no sabremos nunca nada más, pero por ahora su presencia basta para recordar que hasta en los lugares más extremos la historia puede esconder una huella, una sola, pero suficiente. Si esta historia te ha dejado con preguntas, si sientes que el pasado aún guarda misterios por descubrir, suscríbete a Secretos del Pasado. Aquí no solo contamos lo que pasó, descubrimos lo que nadie esperaba encontrar.